ahora vamos a hablar de fisiología, específicamente de neurofisiología, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del impulso nervioso y cómo funciona todo esto de la transmisión de los potenciales. Bueno, para partir, una propiedad muy importante del tejido nervioso es su capacidad de autogenerar impulsos nerviosos. La comunicación entre distintas neuronas se da mediante impulsos nerviosos que son resultado de la generación de diferencias electroquímicas a nivel de la membrana celular, ya que sus membranas están polarizadas. ¿Ya? Aquí vemos entonces que tenemos una célula presináptica, se genera el impulso nervioso, se produce la sinapsis, que ya vamos a ver que es más adelante su definición específica, y luego se transmite a una segunda neurona. Ya. Entonces, las neuronas presentan un potencial de reposo, que significa que están cargadas, o sea, la membrana está polarizada. Se puede decir que está cargada eléctricamente. ¿Y por qué está polarizada? Porque existe una diferencia de cargas entre el medio interno y el medio externo de la célula, siendo el interno más negativo que el externo. Y la diferencia de ambas da que el medio interno es más negativo. Y por tanto se da que el potencial de reposo es entre aproximadamente menos 90 y menos 70. Que lo que representa es que el medio interno está cargado negativamente. Esta diferencia de cargas es resultado finalmente de una diferencia de concentraciones iónicas. O sea, este juego de iones, de la diferencia entre las cargas iónicas, es lo que produce este potencial de reposo, que es la polarización inicial que tiene la neurona. Entonces, cuando una neurona es estimulada, o sea, se genera el impulso nervioso, su membrana pierde el potencial de reposo, o sea, su polarización inicial se pierde, que es lo que vemos aquí. Tiene un potencial de reposo inicial, llega el impulso o el estímulo, se pierde y se despolariza. ¿Qué significa que se despolariza? Significa que se invierten las cargas. Si antes el medio interno era más negativo que el externo, ahora el medio externo es más negativo que el medio interno. Por eso aumenta el voltaje o aumenta la porción interna de la neurona. Se vuelve más positivo el medio interno. Entonces, se invierten las cargas y al invertirse esto, que se llama despolarización, esto se propaga por toda la neurona. Entonces, el impulso nervioso es un potencial propagado por el axón y viene desde el soma, llamándose finalmente potencial de acción. Entonces, tenemos principalmente un potencial de reposo, llega el estímulo, se genera el potencial de acción, donde se invierten las cargas entre el medio interno y el medio externo, se repolariza y vuelve a su estado basal. Y todo esto se transmite a lo largo de todo el axón de la neurona, específicamente en los nodos de Ranvier, que están descritos aquí, que permiten la conducción saltatoria y por lo tanto una conducción mucho más rápida del impulso nervioso. Ahora, sabemos cómo se transmite el impulso nervioso y sus bases principalmente. Bueno, una breve descripción porque es mucho más complicado que lo que estoy explicando en este momento de lo del potencial de acción y potencial de reposo, porque hay involucrados muchos receptores, más que receptores, muchos canales y muchas cosas que se activan y se desactivan. Pero eso es lo básico. Ahora, sabemos cómo se transmite el impulso dentro de la neurona, pero ¿cómo lo hace para transmitirlo hacia otra neurona? Aquí es donde participa la sinapsis. Lo que ocurre finalmente es que estos impulsos terminan en los terminales axonales, que están aquí. Se transmite por el axón y llega a nivel de los terminales axonales. Y aquí contactan, este es el terminal axonal, contacta con otra neurona, principalmente una porción dendrítica de otra neurona, generando lo que nosotros llamamos un punto de contacto interneural o la sinapsis propiamente tal, que finalmente es eso, una unión entre dos neuronas. El resultado final de la sinapsis entonces de esta unión es permitir el paso del impulso de una neurona a otra, o sea, el impulso nervioso salta de una neurona a otra gracias a esta sinapsis o a esta unión.
Ahora, ¿cuáles son los componentes de la sinapsis? Bueno, tenemos la superficie presináptica, que corresponde en general al axón. Digo en general porque vamos a ver que no siempre es así. Corresponde a la terminal axónica o botón axónico, que es la prolongación final del axón de una neurona. Contiene una serie de gránulos, abundantes mitocondrias y vesículas sinápticas, llenas de sustancias llamadas neurotransmisores. Estas sustancias son producidas en el soma y se terminan almacenando acá. En el caso de las sinapsis químicas, además, aquí está la membrana presináptica, esto es la superficie presináptica. Luego, esta es una sinapsis de tipo química. Vamos a ver después la clasificación de las sinapsis, porque no todas las sinapsis son así, pero la mayoría son así. Existe además un espacio, que es el espacio sináptico. Acá se libera la sustancia, el neurotransmisor, y baña la superficie postsináptica de la segunda neurona. Entonces, por eso este tipo de sinapsis se le llama electroquímica. Va el impulso nervioso en forma de diferencias electroquímicas, eléctrica principalmente, en forma de diferencias de iones, y luego se transmite o pasa a que el neurotransmisor es el que finalmente estimula a la otra neurona. Entonces, en un principio tenemos un proceso eléctrico y luego un proceso químico, por eso se le llama sinapsis electroquímica. Y luego tenemos la superficie postsináptica, que son las prolongaciones dendríticas, en la mayoría de los casos, de la segunda neurona, donde la sustancia química actúa y abre canales iónicos para desencadenar el impulso nervioso. O sea, este neurotransmisor llega a esta membrana y se genera la despolarización. O sea, estaba cargado negativo o positivo, llega el neurotransmisor y esto se invierte. Ahora, no siempre es así porque las sinapsis son distintas. Y es lo que vamos a ver aquí. Cuando clasificamos la sinapsis según el mecanismo, tenemos la química, que nosotros ya la describimos, que es lo clásico, que es lo que hablamos anteriormente, donde existe un espacio o hendidura sináptica, donde una señal, que en este caso es el neurotransmisor, conecta la superficie pre y postsináptica. Pero también tenemos otras sinapsis que son sinapsis eléctricas, donde ambas membranas sinápticas, esta y esta, se conectan directamente, están unidas. No hay un espacio intersináptico. Existen unos poros o túneles que están aquí, que permiten que el potencial de acción pase de una neurona a otra directamente, sin retraso. Estos se llaman gap junctions. Y esto es frecuente, por ejemplo, este tipo de sinapsis en general es frecuente, por ejemplo, en las células musculares lisas. A su vez, tenemos que, según la función, tenemos sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. Las sinapsis excitatorias es donde la membrana postsináptica reacciona con el neurotransmisor disminuyendo su potencial de reposo, o sea, volviendo a la neurona mucho más fácil de excitar y por lo tanto de transmitir impulsos nerviosos. Cuando hablamos de una sinapsis inhibitoria, la membrana postsináptica aumenta su potencial, o sea, se hiperpolariza, haciendo más difícil el despolarizarla, o sea, se hacen menos excitables y es mucho más difícil alcanzar un potencial de acción. Por lo tanto, las sinapsis no solamente estimulan o transmiten la información, sino que también pueden hacer que una neurona sea inhibida. Y a su vez, según la estructura de contacto, se pueden clasificar en distintos tipos de sinapsis. Sinapsis axodendrítica, o sea, desde el axón se transmite la dendrita a otra neurona, que es la clásica. También tenemos sinapsis que son axosomáticas, o sea, el axón comunica directamente con el soma neuronal. También tenemos sinapsis axoxónicas, o sea, el axón llega a otro axón. Y a su vez tenemos otro tipo de sinapsis, por ejemplo, sinapsis dendrodendríticas, o sea, entre dos dendritas, como por ejemplo esta sinapsis que está acá. Tenemos sinapsis dendrosomáticas también, o sea, entre las dendritas y los somas. Y sinapsis somatosomales, o sea, entre dos somas. O sea, los tipos de sinapsis dan para mucho. La clásica sí o sí siempre es la axodendrítica, o sea, entre el axón y la dendrita. Destacar que la sinapsis entre dos dendritas, entre una dendrita y un soma directamente, y entre dos somas neuronales son sinapsis principalmente del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo se da esta comunicación?
todo este proceso de sinapsis es específicamente de la sinapsis electroquímica, es gracias a los neurotransmisores. Ahora, ¿qué son estos neurotransmisores? Son sustancias químicas, frecuentemente proteínas, que pueden excitar o inhibir a otra neurona. O sea, modifican la actividad neuronal de forma local y rápida, como por ejemplo el glutamato y el GABA, que se llama ácido gamma aminobutírico. También la noradrenalina o la acetilcolina, que son clásicos neurotransmisores que participan en las sinapsis electroquímicas. Tenemos también otras sustancias que son neuromoduladores, que lo que hacen es regular la respuesta, pero no generan neurotransmisión. Son ejemplos clásicos, por ejemplo, de neuromoduladores, las encefalinas y las endorfinas, que entre algunas de sus funciones son modular el dolor. Por ejemplo, tenemos una sinapsis aquí entre pre y postsináptica, y a su vez tenemos alrededor de ella axones con sustancias neuromoduladoras, que lo que hacen no es generar un impulso nervioso, sino que modular la respuesta que se da acá. Luego también tenemos otro tipo de sustancias que son las neurohormonas. Las neurohormonas son producto de secreción de neuronas, o sea, una neurohormona es una sustancia que es producida por una neurona, pero la cosa es que no regulan otras neuronas, sino que a otras células en regiones alejadas y de forma extensa, y de una forma un poco más lenta. Se podría decir que son un intermedio entre un neurotransmisor y una hormona. Las hormonas son del sistema endocrino. Son ejemplos típicos de neurohormonas, por ejemplo, la vasopresina y la oxitocina. Entonces, tenemos una neurona, libera una sustancia química, una neurohormona, que lo que hace es viajar por la sangre y llegar a otras células. Entonces, también existe este otro tipo de sustancia. Por tanto, ya sabemos que las neuronas entonces tienen dos características muy desarrolladas. Excitabilidad, ya que tienen capacidad de reaccionar a los estímulos, sean químicos o físicos, específicamente las neuronas, ya que la neuroglía no tiene excitabilidad, no se excitan. Y además las neuronas tienen conductividad, o sea, capacidad de transmitir la excitación de uno a otro. O sea, las neuronas son excitables y además pueden conducir el impulso nervioso. Finalmente, integrando todo lo que hemos aprendido, cómo funciona el sistema nervioso como tal. Esto es el mismo esquema, un esquema un poco más complicado de lo que vimos. En este caso se ve un arco reflejo, pero este arco reflejo nos ayuda bien a entender cómo funciona el sistema nervioso. Tenemos entonces receptores. Receptores, por ejemplo, en el medio externo, como por ejemplo los ojos, papilas gustativas, la piel, etc., que lo que hacen es recibir señales. También tenemos receptores en el medio interno, por ejemplo, receptores de temperatura, receptores de presión arterial, receptores de osmolaridad, etc., que lo que hacen finalmente es ser transductores. ¿Qué es un transductor? Significa que transforman distintos tipos de información, por ejemplo, tipos de energía como energía mecánica, energía química, energía térmica en este caso, como por ejemplo el calor de una vela, energía térmica, lo que hacen es transformarla en un impulso nervioso, o sea, en una diferencia de potencial. Eso es lo que hace el receptor, es un transductor, transforma un tipo de energía en otra. Entonces, tiene que existir además una vía que conduzca el impulso nervioso, una vía aferente. Y además un centro integrador que reciba la información y la interprete, como por ejemplo el cerebro o la médula espinal en este caso. Y finalmente tiene que haber un proceso inverso, o sea, tiene que existir una vía que lleve información desde el centro de mando hasta un efector, que en este caso es un músculo, lo cual sería entonces una vía eferente, en el caso de acá, perdón. Una vía eferente que lleva información desde el centro hasta un efector, que en este caso es un músculo. Y así es como funciona todo en general el sistema nervioso como tal. Bueno, finalmente tenemos la bibliografía general de este video y de los demás videos. Ya hemos revisado anteriormente en la parte 1 la clasificación del sistema nervioso, en la parte 2 neurohistología, en la parte 3 neuroanatomía y la parte correspondiente de fisiología. Desde ya los invito a ver la última parte de este video relacionado a la neuroembriología y el desarrollo del sistema nervioso desde un punto de vista general.
Desde ya, muchas gracias.